y estamos llenos de gozo de poder compartir la palabra del Señor, llenos de gozo de ver lo que Dios hizo a través de nosotros, ¿no? De alegría es saber que Dios es capaz de usar a personas comunes y corrientes como nosotros. Y eso nos llena de alegría. Este es el sermón número 596. Por poco llego a los 600. Y es una alegría poderme dirigir a la iglesia. Y siempre van a haber cosas así, ¿no? Uno dice, pero ¿por qué así? Bueno, porque todos somos humanos. Uno, y porque Dios siempre tiene planes para la iglesia. Entonces nosotros tenemos que entender esta situación, ¿no? Vamos a ver entonces qué dice Hechos, capítulo 13, versículo 1 y 2. Ya hemos leído en muchas ocasiones este versículo y hoy lo volvemos a leer para la gloria del Señor. ¿Por qué razón? Porque siempre estamos preguntando, ¿no? ¿Por qué estas cosas? Hechos capítulo 13, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Amén. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio y Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Qué cosa, ¿no? Qué interesante esto. El llamado a los campos misioneros, hermanos, es una de las cosas que hace el Espíritu Santo, ¿no? Si realmente hay algo que a nosotros nos apasiona, es específicamente los campos misioneros. Nos encanta ver a la gente crecer, ver a la gente madurar, nos encanta ver a la gente servir al Señor. Entonces, pero Bernabé y Saulo fueron llamados a los campos misioneros, y esto es un dato bien interesante porque habla de 5 personas, líderes importantes en la iglesia de Antioquía. Cada uno de ellos representaba el 20% del liderazgo de la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo llamó a 2 personas, estaba llamando al 40% del liderazgo de la iglesia. Es interesante este dato porque refleja cómo el Señor habla, refleja cómo Dios toma las decisiones, cómo Él, gracias a Dios que no pide permiso, ¿no? Gracias a Dios que Él llama al que llama, ¿verdad? Esto es muy importante. Creemos también que ellos como obreros, como siervos de Dios, aceptaron el desafío del Señor, y la iglesia, como iglesia del Señor, también aceptó el desafío de soltar a personas tan claves, tan importantes como lo fueron estas personas, ¿no? Dios siempre tiene planes para cada uno de nosotros, y Él siempre está manejando la obra como Él quiere manejarla, porque Él es el soberano de toda la iglesia. Tenemos que entender esto. Ahora, Bernabé y Pablo formaron el primer equipo, uno de los primeros equipos misioneros, para poder alcanzar con un claro propósito, y es alcanzar al mundo gentil. Ese es el propósito. Estábamos hablando con una persona que es filipina y decía, bueno, Dios dice todas las naciones, así que vamos a tener que ir al África, vamos a tener que ir a otra parte, porque dice todas las naciones. Lo importante es alcanzar personas para Cristo, personas que no conocen del Señor. Ese fue el encargo que el Señor le dio a estos 2 hombres. Bernabé fue una persona clave en la vida de Pablo. Dios siempre va a poner personas claves en nuestra vida. El problema es que a veces nosotros decimos que estamos solos porque Dios nos mandó a las personas, pero no supimos aprovechar el recurso que Dios dio para la iglesia. El mejor recurso para la iglesia no son los edificios. Usted va a Colombia, hay iglesias en los campos de fútbol, abajo de los árboles de mango, en los corredores, donde quiera. Usted va a El Salvador y hay iglesias hasta donde habían salas de cine. No es tan importante el edificio como es tan importante el hecho de saber que Dios, el mejor regalo que le da a la iglesia, personas consagradas. Lo mejor que Dios puede darle a la iglesia, personas consagradas.
personas temerosas de Dios, personas que busquen a Dios. Yo sé que muchas veces eso nos cuesta entender porque chocamos siempre con lo que Dios quiere para nosotros. Y a veces las personas que son de Dios y que predican la palabra de Dios y que van en contra de la corriente, muchas veces nosotros no sabemos aprovechar el recurso que Dios nos dio a nosotros. Es importante, por tanto, que como iglesia ustedes tienen que orar al Señor para que envíe obreros a esta mies. Pero que no sea el que usted quiera, que sea el que Dios quiere. Usted tiene que entender eso. Usted tiene que renunciar a sus propias preferencias y dejar que Dios realmente pueda traer a la persona que Él ha querido o quiere que Él venga, que esté en esta iglesia. Bernabé fue clave y Pablo aprovechó el ímpetu que le dio Bernabé. ¿Por qué aprovechó el ímpetu? Porque después de Ananías, que fue el que oró por él y que lo bautizó y que le dio de comer, después de Ananías es Bernabé la segunda persona clave en la vida del apóstol Pablo. Y quiero que sepa una cosa, Dios pone personas claves en usted, pero usted tiene que reconocerlas, que Dios se las puso. Tiene que reconocerlo. Eso es clave, es importante. ¿Por qué razón? Porque Dios, una vez más, repito, y no me voy a cansar de decirlo, el mejor regalo de Dios para la iglesia son siervos consagrados que guíen a su pueblo. Eso sí tiene que metérselo hasta la médula. Bernabé fue clave. ¿Por qué razón? Porque Bernabé lo conoció, lo llevó a la iglesia de Antioquía. Bernabé lo introdujo con los apóstoles. Dice, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Las personas le tenían miedo a Pablo porque era un criminal, un asesino. Y la gente dijo, este se infiltró, se vistió de cristiano para meterse y vernos y quizás destruirnos. Y Bernabé fue el que lo tomó de la mano y ven para acá, yo te voy a presentar a los apóstoles. Fue Bernabé el que lo introdujo a esto. No solamente eso, sino que ambos fueron llamados. Bernabé fue el protector, el mentor, el guía y el que introdujo a Bernabé, al apóstol Pablo, en lo que es el ministerio. Le abrió puertas, le abrió el espacio para que él pudiera ministrar al Señor. Y es bien importante porque el Espíritu Santo dice, llamadme a Bernabé y a Saulo. Hay que respetar la jerarquía, hay que respetar el orden. Porque a pesar de que Pablo creció más en lo espiritual que Bernabé, el Espíritu Santo dice, Bernabé es el mayor. Usted no puede decir que somos iguales porque no somos iguales. Mi responsabilidad con usted es más grande todavía. ¿Me explico? O sea, Dios tiene más, yo tengo más responsabilidad que usted. Somos iguales porque somos lavados con la sangre de Cristo, pero no somos iguales en responsabilidad. Y eso tenemos que entenderlo. Usted no puede decir, es como un hombre común y corriente. Sí, es un hombre común y corriente, pero con una tremenda responsabilidad, con una carga de llevar una obra. Entonces, ante el Señor yo soy más responsable que cualquiera de otras personas. Por eso está hablando el Espíritu Santo y está diciendo, llamadme a Bernabé, respetando la jerarquía. Una de las cosas que sucede en las iglesias actuales es que no queremos reconocer autoridad. Queremos ser como potros en el potrero. Queremos ir donde nos da la gana y no queremos reconocer autoridad. Y a veces hasta desafiamos la autoridad misma, creyendo que estamos en la voluntad de Dios. Toda persona que conoce verdaderamente a Dios reconoce y respeta la autoridad. Esto es muy importante porque el Espíritu Santo dijo primeramente a Bernabé. Es muy bonito esto también, dice, los dos fueron llamados. Los dos estaban en la iglesia, los dos eran compañeros de ministerio y los dos fueron llamados para la obra que el Señor les había dado. Los dos organizaron el primer viaje misionero visitando ciudades netamente no judías, Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, y los dos participaron en el primer concilio de la iglesia de Jerusalén. Es decir, los dos eran dinamita pura. ¿Qué dúo más dinámico, no? ¿Qué dúo más hermoso no? A nivel personal, ¿cómo hubiera querido yo tener un dúo como este?
¿cómo me hubiera encantado tener un hombre como estos? Hubiéramos sido dinamita pura. Pero sabemos que muchas veces nosotros no queremos enfrentar, no queremos pagar el precio de ser un siervo del Señor. Queremos ser siervos a nuestra manera, y desde el momento en que somos siervos a nuestra manera, dejamos de ser siervos del Señor. Y la única manera en que Dios nos puede usar a nosotros es cuando nosotros renunciamos a lo nuestro y decimos: Señor, ¿sabes qué? Dejo todo y ¿sabes qué? Voy a ser tu siervo. Y la iglesia no sale adelante, esta iglesia no sale adelante hasta que todos nosotros reconozcamos que somos siervos del Señor. Reconozcamos que somos compañeros de ministerio. Reconozcamos que no tenemos por qué estarle bajándole del lugar a la persona que está en un lugar quizás más importante supuestamente del que yo tengo. No debe de ser así. Qué cosa más interesante. Fueron llamados a eso. Juntos hicieron muchas cosas por el Señor. Pero en este primer viaje misionero, el demonio siempre trabaja. Y ¿sabe una cosa? Trabaja overtime. Entonces nosotros tenemos que reconocer también que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tenemos que reconocer también entonces que van a haber problemas. Sí, van a haber problemas. Era un grupo, era un dúo dinámico, pero aquí pasó algo muy grave. Se le metió una piedra en la sandalia de Pablo. Usted sabe que es feo es andar con una piedra en el zapato. No se puede caminar bien, ni siquiera se puede correr. ¿Alguien ha corrido con una piedra en el zapato? No, nadie. Entonces hay detalles en nuestra vida que no nos dejan caminar bien. Y son cosas pequeñitas las que no nos dejan caminar bien. El primer problema que se dio fue en el primer viaje misionero. El carácter de Pablo era bastante fuerte y Pablo no toleraba a los que eran cobardes. Mire qué cosa. Entonces se llevaron al sobrino de Bernabé al primer viaje misionero. Y Bernabé, la obra lo abrumó. Y es cierto, hermano, la obra nos abruma. Cualquiera persona puede saber eso. En muchas ocasiones en esta iglesia yo me sentí como abrumado por todo el trabajo que había que hacer. Y muchos de ustedes son testigos del trabajo que hice juntamente con ustedes, como pastor, como líder o como consejero. Ustedes lo saben y lo entienden. Pero aquí está hablando de que hubo una situación un poco delicada en el 13:13 de Hechos. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perga de Panfilia, pero Juan Marcos, el que es sobrino de Bernabé, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Nadie sabe por qué se apartó. Lo único que están diciendo es de que el lugar donde llegaron eran inmensas montañas para llegar al pueblo. Es decir, cuando él llegó y vio las montañas que tenía que atravesar para llegar a un pueblo, dijo: híjole, aquí está difícil. No, esta cosa no es conmigo. Y se sentía abrumado. ¿Qué cosa? No, o sea, qué bueno que la Biblia pone la humanidad de todos nosotros, pues, al rojo vivo, ¿no? Para que todo el mundo vea que todos somos vulnerables. A veces me da risa cuando veo las fotografías de algunos muchachos, a veces de gente adulta, ¿no? Todos queremos parecer con la cara de malo, ¿verdad? ¿Qué queremos? No, somos vulnerables. Y qué bueno es que Dios aquí está diciendo que Juan Marcos le dio terror las misiones. Qué bueno que aquí está diciendo que le asustó atravesar la montaña. Qué bueno que lo está diciendo, porque razón, ¿cuántos de nosotros tenemos miedo? Y miedo a lo que vaya a suceder en la obra del Señor. Porque nos estamos fijando en la obra del Señor y no en el Señor de la obra. Le tenemos miedo más a los problemas que hay en la obra que al Señor mismo. Somos llamados a consagrarnos, a buscar al Señor. Por eso Juan Marcos le tuvo miedo. Y eso le molestó a Pablo. Eso le molestó a Pablo. Esa actitud de este muchacho le puso una piedra en el zapato. Pero nadie dijo nada. Tome nota de esto, nadie.
A veces nosotros somos así también, ¿no? No decimos nada, pues, ¿sabes? Bueno, sí, está bien, pero ¿verdad? Y llegamos a la casa y comenzamos a murmurar, híjole, mira, lo que dijo el pastor es muy difícil, yo por eso mejor me alejo de él, mejor me voy. La múrmura. Y la múrmura es como un cáncer que tarde o temprano te va a terminar. Y yo digo esto porque cuántas murmuras he oído en estos 2 meses. Y de gente que menos me la esperaba. Wow. Entonces aquí nadie dijo nada. Todo estuvo undercover. ¿Verdad? ¿Qué cosa? Y esto ocasionó un conflicto. La piedra en el zapato. Hechos 15, 31, 41 nos está diciendo que hubo un problema. Y fíjese bien, y estamos hablando de algo normal. No estamos hablando de pecado. No, estamos hablando que las cosas, el problema surgió con algo normal, con algo santo, con algo buenísimo. Hay un evento catalítico que disparó los sentimientos del apóstol Pablo. Y fue lo que causó la separación entre los 2 grandes hombres de Dios. Mire lo que dice entonces Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, a ver cómo están. Y Bernabé dijo: chéverísimo, hagámoslo. Excelente, hagámoslo, ¿no? Dice Bernabé, Bernabé, ¿qué dice? Quería que llevasen consigo a Juan. Y eso, hermano, le amargó el rato a Pablo. Decir Juan Marcos era una mala palabra para Pablo. Yo no sé cuántos hermanos a usted le causan náuseas. Solo oír el nombre dice que me dan ganas. ¿Cuántos? Pablo era uno de ellos. ¿Qué? A tu sobrino. El que se echó para atrás, el que nos dejó tirados en la obra, en las misiones. Estás loco. Si ese es un fracasado, es un quemado, no sirve para nada. Porque a veces nosotros juzgamos a las personas de acuerdo a nuestro criterio. Y se nos olvida que Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántas veces usted como cristiano ha fracasado? ¿Cuántas veces como cristianos no hemos hecho lo que Dios quiere que hagamos? ¿Y cuántas veces hemos dejado tirada la obra? Pensémoslo. Por eso estamos viendo aquí la humanidad de esta gente. No era nada grave, no. Todo lo contrario. Iban a visitar a los hermanos, iban a verlos, a ver cómo estaban las iglesias. Pero solo mencionar el nombre de Juan Marcos a Pablo, esto le ocasionó a él una predisposición. Quizás se enojó, porque miren lo que dice, pero el 38, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. No le pareció. ¿Cómo vas a llevar a un tipo que es carga? ¿Cómo vas a llevar a un tipo que lo único que le ocasiona a la iglesia es gasto y mal testimonio? Ni loco. Ese muchacho es un fracasado. Ese muchacho está ministerialmente hablando quemado. No lo voy a llevar. Mire, hermano, no debe de olvidársele que Dios hace hablar aún hasta las mulas. El hecho de que una mula haya hablado para nosotros, los que predicamos la palabra, es humillante. Porque eso quiere decir que Dios puede usar a cualquier persona que Él quiera usar. Eso usted tiene que tenerlo claro. Dios puede usar a la persona que a Él se le ocurra usarlo. Lo puede usar. Porque Él es soberano. Porque Él es soberano y Él lo puede hacer. Entonces aquí tenemos nosotros a los 2 pastores peleándose. Entonces dice el 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos. Dice que el griego dice que se gritaron. Pues no va, pues yo digo que va. Pues no va, pues yo digo que va. Yo uso mi autoridad apostólica y no va. Pues yo uso mi autoridad como mentor tuyo y yo digo que va. Sí, gritaron.
Los dos pastores. Qué cosa, ¿no? Y mire lo que pasa. Se separaron. Se separaron. Esto es uno de los primeros conflictos entre cristianos que lo registra la Biblia, y está hablando específicamente de dos líderes. Se separaron. Y es cierto, reconozcámoslo. Bernabé era el mentor de él. Reconozcámoslo. Y reconozcámoslo. Pablo era un gran hombre de Dios. Reconozcámoslo. ¿Y qué fue lo que pasó? No reconocimos la autoridad de una persona. Los dos no reconocieron la autoridad que ellos se tenían. Los dos no se sometieron el uno al otro. Que es lo que es el eterno problema de las iglesias. ¿Usted sabe que hay pastores que se hacen en 6 meses? ¿Y usted sabe que le venden el título de pastor por $250? Pero no queremos pagar el precio. Mire el caso que pasó ahí. Wow, eso está grave. Hubo un desacuerdo. No reconocieron la autoridad. No dijeron, no, tranquilo, que no se te olvide que el Espíritu Santo te habló a ti y me habló a mí y nos apartaron, y que no acordaron el momento, el llamamiento supremo, el llamamiento divino, el llamamiento santo, el llamamiento soberano de Dios hacia ellos. Y hermano, quiero que sepa una cosa. Nosotros tenemos un llamamiento soberano y santo. Eso sí es. Nosotros lo tenemos. Que usted no lo quiere reconocer, ese no es problema ni mío ni de Dios. Pero mire lo que está pasando acá. Qué interesante lo que dice la palabra del Señor. Y no solamente eso, sino que también arrastraron a la iglesia. Entonces hicimos el partido paulista y el partido bernabista. Republicanos y demócratas e independientes. Mire qué cosa. ¿Y qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Menos mal que se separaron, no se dividieron. Menos mal, se separaron. Y dice, Bernabé, tomando a Marcos, navegó ¿a dónde? A Chipre. ¿A qué? De turista, no a predicar la palabra. Y mire lo que dice. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Y por qué no encomendaron a Bernabé? ¿Por qué no lo hicieron? Porque ya la iglesia estaba dividida. No, la bendición solo para él, no. Bernabé, que Dios te guarde. Pero hermano Pablo, ponga aquí, le vamos a imponer las manos. Mire la iglesia. Mire lo que ocasiona cuando dos siervos de Dios se pelean. Y eso, hermano, no se sienta mal, está en la Biblia. Toda la iglesia, después que... Y Bernabé era el pastor de la iglesia. Y la iglesia decidió darle la bendición a la otra persona. Nosotros como iglesia tenemos que sanarnos. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo? Yo digo, pero ¿cómo es posible que esto suceda, esto lo hayan hecho? Hasta los grandes hombres de Dios cometen errores, hermano. ¿Qué sucedió con estos hombres de Dios? ¿Dios no los usó más por esta causa? No. ¿Dios dejó de ser Dios por este problema? No. ¿Dios dejó de amar más a Bernabé porque la iglesia no le dio la bendición? No. ¿Dejó de predicar con más autoridad y más poder Bernabé porque la iglesia no le dio la bendición? No. ¿Dejó de ser más hijo de Dios porque la iglesia no le dio la bendición a Bernabé? No.
Una de las cosas que yo siempre he luchado como pastor o como misionero es contar con la bendición de Dios. Porque la bendición de los hombres falla. Nosotros se la damos al que nosotros queremos dársela. Este sí, este no. Y con Dios no es así. Usted tiene que entender esto, no es así. Dios va a bendecir al que Él quiera bendecir. Gracias al Señor por este ejemplo que está acá. Pablo vivió odiando a la gente, a Bernabé por este tipo de cosas. No lo creo. No lo creo. ¿Por qué no lo creo? Porque, hermano, nosotros tenemos que crecer espiritualmente hablando. Pablo los menciona a los dos después de este incidente. Y dice Marcos, el sobrino de Bernabé, dice. No hablen mal, ¿verdad? Me pregunto yo en esta tarde, ¿qué van a hablar de nosotros cuando nosotros no estemos? Pablo no habla mal del pastor Pablo. Ni Pablo habló mal del pastor Bernabé. Porque cada chisme que usted hace afecta directamente la iglesia. Y quiero que sepa una cosa, todo lo que hace a escondidas sale a la luz. Todo. Aún los que tomaron partido en este problema, hermano, todo sale a la luz. Todo. Tenemos que tener más temor de Dios y más respeto por las cosas de Dios. Todo. Qué cosa más interesante esta. Y no solamente eso, sino que Pablo evolucionó en su madurez espiritual. ¿Por qué razón? Porque después vemos ascendiendo a Marcos de inútil, de miedoso y cobarde a valiente. Segunda de Timoteo 4:11 dice, toma a Marcos y tráele contigo. ¿Por qué? Me es útil para el ministerio. Wow. El mismo muchacho que Pablo estaba desechando. Pablo reconoció que él había metido la pata allá. Reconoció. Que es la parte que nos cuesta más a nosotros. Reconocer que la hemos regado. Y nos cubrimos en un manto de mentira. Pablo reconoció, dijo, yo sé que le dije que era un inútil, yo sé que dije que era un fracasado, yo sé que dije que era un bueno para nada, pero quizás el Espíritu Santo le dio tremendo puñetazo, dijo, estás loco. Porque ese chico, aunque se haya corrido, es mío. Y el miedo que tiene es un miedo de joven, un miedo natural, es un miedo normal. Yo he tenido miedo, cumplo 35 años de estar predicando hoy en abril. Y quiero que sepa, todavía tengo cierto temor. Porque la primera vez que prediqué me dijeron un montón de cosas horribles. El pastor de jóvenes, donde yo estaba predicando, me dijo, nunca he oído un sermón tan sin sentido, tan simple y tan ignorante como el que acabas de predicar. Esa fue la felicitación que me dieron. Y yo dije, bueno, entonces vamos a estudiar, dije yo. Yo no me voy a comprar, ay, pobre, me maltrataron. No sirvo, ok. Vamos a prepararnos para salir adelante. Este joven, la espiritualidad de Pablo creció. La espiritualidad de Marcos creció. Y su espiritualidad y mi espiritualidad puede crecer también. Somos llamados a crecer. De ser carga a un compañero de ministerio. Filemón 24 dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. ¿Qué dice? Mis colaboradores. Y pone primero a Marcos. ¿Por qué lo puso primero? Porque él creció y llegó a ser un tremendo líder en la iglesia. Y a mí me encanta cuando los jóvenes están aquí o los veo ahí en la iglesia y todo. Y digo, wow, estos pueden ser un gran líder en la iglesia.
Wow, este puede ser un pastor de la iglesia. Wow, esta puede ser una tremenda chica, una tremenda mujer de Dios en la iglesia. Wow, ¿por qué razón? Porque uno dice, no, pero pastor, ¿qué trae esta criatura? Usted no sabe lo que Dios tiene en la iglesia. Qué cosa más interesante lo que está pasando ahí. Menos mal que se separaron, ¿no? La Biblia dice que se separaron. Esto es muy importante que usted lo sepa, ¿no? Pero fíjese bien, siguieron siendo consiervos, siguieron trabajando juntos. Ambos gastaron su vida hasta la muerte por causa del Evangelio de Jesucristo. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque es cierto, cada quien agarró por su lugar, pero cada quien hizo obra. Dios hizo de uno, dos equipos misioneros. Tenía planes con Bernabé y tenías planes con Pablo. Dios dijo, ok, vamos a permitir que estos se pongan en desacuerdo, porque yo quiero que Bernabé inicie su propio ministerio y yo quiero que Pablo inicie su propio ministerio. Quiero que Bernabé entrene, capacite y plante iglesias, y quiero que también Pablo entrene, capacite líderes y plante iglesias. De esa manera el Evangelio de Jesucristo se expandió como nunca antes lo había hecho. Y hoy Dios nos separa a nosotros. Hoy Dios dice, ¿sabes qué, Wilfredo? Vámonos. Vámonos. Te tengo tu lugar. Deja a los Pablos aquí. Deja a los Silas aquí. Get out now. ¿Y qué dolió? Dolió. Claro que dolió. Claro que sí. ¿Y que lloré? Claro que lloré. Y una vez le dije al Señor, convénceme que esto viene de ti. Y Dios lo hizo. Por eso estoy en paz. Ahora me levanté 2 horas antes de alegría. ¡Ey, qué bueno! Y domingo y todo. Las 4 de la madrugada me volví a acostar mejor. Porque yo ya quería dar el último sermón, el último round, ¿no? Y ganar por nocaut. Amén. Usted gana por nocaut también. ¡Wow! ¡Qué cosa más interesante esto! Dios hizo de dos dinamita pura. Dijo, no, dividimos la dinamita, separamos la dinamita para que tengan más poder. ¡Wow! Bernabé, eso no lo acomplejó. No disminuyó su efectividad en el ministerio. No dejó de ser poderoso testigo de Jesucristo al mundo. Dios no amó más a uno que al otro, lo amó igual. Yo me voy y Dios me sigue amando igual. Usted se queda y Dios lo seguirá amando igual. Pero no se ahogue en la crítica. Muérdase la lengua. ¿Por qué razón? Hay un versículo que yo, cuando estaba en agonía, cuando estaba triste, fui a la iglesia bautista allá en El Salvador y escuché ese sermón. Tengo 33 años de haber oído ese sermón y todavía palpita en el corazón. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Wow. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Porque estamos afligidos entonces. Si Dios lo hizo. Wilfredo, dice Dios, yo tengo pensamientos de paz contigo. Y yo tengo pensamientos de paz para con la iglesia, dice el Señor. ¿Por qué nos abrumamos? ¿Por qué tiene que ser así?
Con el fracaso de Juan Marcos en las misiones, Pablo entendió con el pasar de los años que cada uno de los servidores del Señor no estamos a un 2% del fracaso, estamos a un 99.9% de fallarle al Señor. Cada líder, cada obrero está a un paso de cometer una locura. Y no lo hacemos por el vivo temor a Dios. No lo hacemos. Todos estamos expuestos a cometer errores. Y no le caiga al caído, por favor. Al caído respételo. Porque el caído es más valioso que usted, porque le está enseñando que si usted pasa por donde él pasó, también usted va a caer. Esa es la enseñanza de los caídos. Qué bueno esto. Qué rico esto, ¿no? Y no solamente eso. Dios tiene planes con nosotros. Gloria al Señor por eso. Por eso dice el Señor, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto nos ayuda bien porque esto provocó que yo buscara más a Dios. Esto provocó que yo creciera espiritualmente. Esto provocó ver más cerca la mano de Dios. Y esto provocó ver más cerca la mano del diablo también. Hay que decirlo. Hay que decirlo, sí. La burla, el desprecio, la crítica, el escarnecimiento. Y Señor, todo eso es para ti, para mí no. ¿Qué dice la Biblia? Allá, con Cristo yo estoy juntamente. Ese es mi lugar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Que digan lo que digan. Que digan lo que digan. Y por eso sonrío. ¿Por qué? Porque es gratis y porque Cristo me ama. Qué bueno esto, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios hace esas cosas tan extraordinarias? Con la crisis de la separación de Bernabé y Pablo, nacieron 3 líderes: Silas, Marcos y Timoteo. Yo no sé qué líderes voy a preparar en un futuro. Yo no sé qué líderes Dios va a levantar en esta iglesia en un futuro. Pero esto provoca que la gente se levante y diga: heme aquí, Señor. Y si yo me voy también, va a haber personas que van a decir: pastor, I'm ready. I'm ready. Working together. ¿Por qué razón? Porque esto es lo que Dios quiere de esta iglesia. Qué bendición más grande. Entonces, Timoteo, Marcos, el tímido, el cobarde, el bueno para nada, el fracasado, el quemado, ministerialmente hablando, se fue para Egipto. Y allí estableció la iglesia que hasta el día de ahora permanece. Por cierto, ISIS mató 18 personas de esa iglesia. Se llaman cristianos coptos. Fundada en el año 47 de nuestra era. Todavía está. El tímido. El bueno para nada. El que era un fracasado. 18 millones de seguidores en Egipto. Haciendo el 15% de la nación, de la población de la nación. Usted no sabe qué es lo que Dios puede hacer cuando Dios levanta a una persona. Timoteo llegó a ser el colaborador más cercano de Pablo. Es coautor de varias epístolas y hasta nuestros días nosotros leemos esa palabra, y fue pastor de la iglesia de Éfeso. Pablo le escribe a él también 2 epístolas. La iglesia de Antioquía aún existe. Muchos de ellos están en el Líbano, el norte de Israel. Se llama Iglesia Cristiana Maronita. Ha sobrevivido guerras, tempestades, terremotos, muertes sectarias, y ahí está la iglesia. Ojalá y algún día yo regresara en unos 10 años
y ver que esta iglesia está. ¿Por qué no? ¿Por qué no tiene que ser así? Esta gente, un Marcos, un bueno para nada, un fracasado, un inútil, puesto en la mano de Dios, se convierte en dinamita pura. Solo cuando usted se pone en las manos de Dios, Dios desata su poder para bendecir a las naciones. ¡Wow! ¡Qué cosa más impresionante! Por último, esto ya es bien pastoral. Oigamos el anhelo del anciano apóstol Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué bendición más grande. Todas las cosas, es mi oración y deseo que ustedes como iglesia sean prosperados. Especialmente en esta etapa en la que hoy por la tarde oficialmente dejaré de ser vuestro pastor. Oro para que la persona que venga no sea del gusto personal de alguien, del gusto de Dios. Muchos me preguntaron, pastor, ¿qué hicimos para que la iglesia fuera bendecida? Yo le dije, nada. Siempre estar en la presencia del Señor. Simplemente buscar el rostro de Dios. Simplemente consultar su voluntad. Simplemente vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Qué hice yo para impactarlo a usted? Nada. Simplemente darle lo que yo tengo. Como dijo el apóstol Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, lo que tengo, lo que tiene mi esposa y yo, eso se lo dimos a ustedes. Gracias, pastor, por todo. Es mi oración y que el Señor pueda bendecir este ministerio y que lo guarde. Como también es mi oración y mi deseo que Dios bendiga el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, juntamente con mi esposa, mi amada y fiel esposa. Eso así es. Muchas batallas juntos. Yo oro para que yo pueda ser fiel al Señor en el rebaño que en un futuro nos confiará. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el eterno y amado Dios, hecho más sublime que los mismos cielos, bendiga a esta iglesia con toda clase de bendiciones espirituales. Termino. Hay un himno tan antiguo que yo cantaba cuando era nuevo en la fe. Y este me impactó mucho. Salió hace 30 años. Amor inmensurable. Amor puro y bendito. Es el amor de mi Cristo. Incomparable amor. Que aunque el mar se secare y se esfumen los montes y allá en el horizonte no brille más el sol, que aunque en el infinito los astros no titilen, que aunque no terminen las tardes de revol, y aunque sus criaturas no le honren y ni le admiren, tan grande y tan sublime es el amor de Dios. ¿Quién me separará del amor de Dios? ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar. Porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, ni aunque el mundo se acabe,
Su amor es eterno. Hay que amor tan glorioso, hay que amor tan sublime, que quiso redimirme siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma a Él le quiero dirigirme y en mi canción decirle, su amor es mucho amor. Porque puedo sentirlo muy dentro de mi alma, que me ha dado esa calma que el mundo no me dio. Ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda la luz y amparo. Es el amor de Dios. Wow. No vamos a hacer un llamamiento. Le dije a los líderes ahora, oré con ellos hoy en la mañana, y les dije, dejen que la iglesia ore por mí. Y yo quiero que ustedes ahora oren por mí, por nosotros, para que Dios nos guíe y nos guarde para el próximo paso que vamos a dar. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Ok. ¿Alguien quiere pasar? Quédate aquí. Me da un segundo. Gloria a Dios. Sí. Amén. Uno, dos, tres. Ahora. Algo así fuerte. Muy bueno. Hermanos, siempre he dicho que uno tiene que estar preparado para cuando Dios te vaya a escoger para hacer algo. Mensajes nos ha exhortado y nos ha enviado el Espíritu Santo bendición a través de sus prédicas. Hoy creo que yo personalmente y mi familia tenemos mucho que agradecerle al hermano pastor por esos momentos tan difíciles que a veces cada uno de nosotros pasamos y que él estuvo ahí con sus oraciones. En nombre de la iglesia, hermano pastor, no queremos decirle adiós, sino queremos agradecer estos años a hermana Mimi, hermano Wilfredo, por la bendición que trajo a nosotros. Porque, hermana Mimi, usted hizo algo grande de nuestros hijos, con la formación que usted le dio al ministerio de niños. Hermano pastor, la formación que usted le dio al ministerio de jóvenes. Hoy tenemos nuestros muchachos en buenos caminos, que a veces sin querer escuchamos que en la calle hablan de nuestros hijos, diciendo que son diferentes.
Y eso no lo puede hacer nadie de nosotros, sino es simple y sencillamente el Espíritu Santo a través de nuestro líder. Perdonen, hermanos, porque no puedo, mi voz se quebranta, no puedo. Desde que me dijeron eso estaba temblando, porque digo, es un gran privilegio el poder decirle a nuestro pastor: hermano, no nos despedimos hoy, sino queremos darle gracias por todos estos momentos lindos, bellos que nos hizo pasar con Cristo, y gracias por sus últimas palabras que nos dijo: tenemos que seguir adelante porque la iglesia sigue caminando. Así es que, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias te damos en este momento por el pastor que pusiste estos años aquí en nuestra iglesia, que con su vara y su cayado, Señor, con la vara nos jalaba, con el cayado, Señor, con el cayado nos jalaba y con su vara nos guiaba para que no saliésemos del redil. Gracias por la bendición en cada uno de nuestros hogares que tú enviaste a través de él. Señor, así como tú los trajiste a este lugar, Señor, oramos para que tú los lleves a donde tú has designado desde ya, Señor. Nosotros como humanos no hubiéramos querido que esto sucediera, pero nosotros no podemos, Señor, ir en contra de tu voluntad. Pero sí, Señor, te damos de antemano gracias, porque Él nos ha preparado nuestro corazón para que podamos, Señor, también con ese amor que recibimos a Él, recibamos a quien, Señor, tú has designado para que pueda seguir la obra aquí en Jacksonville Chapel, Señor. Gracias, Señor, una vez más por nuestros muchachos. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros a quienes a través de hermana Mimi, a través del hermano Wilfredo, fuimos, Señor, creciendo espiritualmente hasta el día de hoy. Señor, en tus manos ponemos la iglesia y no la del hermano pastor, porque tú, Señor, tienes en tus manos, Señor, la vida de ellos. Gracias, Señor. Amén. Okay, Dios los bendiga.